Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos a cambiar de ámbito informativo. Dejamos de lado la felicidad, la ilusión que nos dan estos grandes deportistas para hablar de temas que nos preocupan. Un preso que acudió a recibir terapia física aprovechó el descuido de un guía penitenciario y escapó por una ventana de un hospital en Ambato. Horas más tarde fue recapturado y hace solo 2 días, 5 personas privadas de libertad lograron eludir los filtros de seguridad de La Roca, el centro de máxima seguridad de Portoviejo. Pese a los reiterados anuncios de las autoridades gubernamentales de tener el total control de las cárceles, ¿los presos aún tienen facilidades al interior de los centros? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Hago una rectificación, es El Rodeo, la cárcel de Portoviejo. Yo dije La Roca, pero es en El Rodeo. Nos acompaña a esta hora Mario Carrillo, él es ex subdirector del SNAI. Mario, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también, Gisela, a la orden. Mario, con su experiencia, ¿dónde cree usted que está el problema de no lograr el total control? Porque si lo tuviéramos, estos casos que cada vez son más esporádicos, y hay que decirlos, pero aún se siguen dando. También se encontró una, ¿qué sería? Una caleta, una bodega, justamente en la misma cárcel de Portoviejo, en donde se escondían algunos artículos prohibidos en la cárcel. ¿Por qué se siguen dando este tipo de cosas? ¿Dónde está el problema que no se logra solucionar? Gisela, recuerde usted que desde hace 5 años atrás hubo pronunciamientos y fue una de las primeras voces en decir que es un sistema colapsado. Uh-huh. No me he equivocado, salieron analistas de escritorio, incluso indicaron de que era muy apresurado ese comentario. Hoy el tiempo me ha dado la razón, así como también dije que no iba a ser la única masacre o que se iba a llevar a las calles, y ha sucedido. El sistema ha colapsado porque no existe un sistema de rehabilitación social. Es una gran mentira. Lo que tenemos es un sistema penitenciario con grandes errores desde su creación. Mire, hay normativa, hay reglamentación, pero ¿quién cumple? No cumplen la reglamentación desde el mismo Estado ecuatoriano. ¿Y a qué me voy a referir? Cuando usted revise el reglamento de rehabilitación social, hay un organismo técnico. Mire que fuimos una de las primeras voces también en decir que necesitaban el sistema de rehabilitación social una planificación estratégica, y nos dijeron que iba a publicarse un día lunes. Ese día lunes no ha llegado. Y estoy hablando de años. Luego se reunió el organismo técnico, que es el que regula la rehabilitación social, que la finalidad es la reinserción social, y se reunió ahí ejecutivo, legislativo, todos los principales de justicia, la fiscalía. Pero Mario, todo lo que usted me dice, entiendo su preocupación, pero para poder rehabilitar, generar un proceso de rehabilitación de los reos, primero hay que tener el control de las cárceles, porque si no, eso no se puede dar, eso es definitivamente, ¿no? No puedes hacerlo a la par porque eso es imposible. ¿Cómo va a entrar gente que pueda ayudar en la rehabilitación si ni siquiera hay un control, ¿no? Pero lo que hoy por hoy creo que más han invertido las autoridades, y eso hemos visto en cómo ha bajado por lo menos el índice de masacres. En el último, en este periodo, por lo menos no se han dado las masacres que se daban en años anteriores. Eso quiere decir que sí, que se ha emprendido un control, quizá mayor, quizá no el efectivo para controlar totalmente, pero ¿cuál es la diferencia que usted ve con los años? Porque hace 10 años obviamente no vivíamos las mismas circunstancias que vivimos hoy, que es poder que ha alcanzado las mafias del crimen organizado, del narcotráfico, ese poder, no solo me refiero a ese poder como dominio de los barrios más populosos del país, sino también ese poder económico que hoy tienen dentro del Ecuador, ¿no?
eso ha influido muchísimo en la situación de las cárceles, pero me refiero, ¿es la misma situación que tenía el SNAI o las cárceles en sí hace 10 años con los problemas que tiene hoy? Y es decir, nunca se revisaron, y el hecho de que hoy tengamos un crimen organizado con tanto poder hace que sea prácticamente imposible mejorar algunos problemas. Gisela, fui director del CPL Cotopaxi en el año 2019 a mayo del 2020, de agosto del 19 al mayo del 20, y fui subdirector del SNAI a finales del año 2023, y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué le digo esto? Usted revise, hay unas publicaciones que como SNAI la hicimos, en donde evidenciábamos y dábamos un mensaje muy claro. Voy a hablar de justicia. En ese video que está colgado en redes sociales, como SNAI, como subdirector, había indicado y mandaba el mensaje a la justicia ecuatoriana que teníamos abusos de las medidas constitucionales. Teníamos un habeas corpus diario, y teníamos una acción de protección cada 2 días, contando fines de semana, contando feriados. Ahí está el mensaje. ¿Qué se ha hecho para eso, Gisela? La pregunta. Mire, le voy a dar otro ejemplo, y no ha variado en nada. Cuando usted tiene un servicio, porque el SNAI es un servicio, y hay un proyecto para que sea ministerio, pero es un servicio y usted le da toda la responsabilidad a ese servicio. Cuando usted como Estado puede regular, ¿y a qué me voy a referir? Si yo voy a hacer una firma de un contrato con las grandes operadoras, ellos son los responsables en una cláusula del contrato que ellos tienen que inhibir la señal dentro de todo el perímetro de la frontera de las cárceles. Pero no, aquí sucede todo lo contrario. Aquí se le da la responsabilidad al más pequeño. Y voy a hablar de los divorcios con la parte política, porque hay los gobiernos autónomos descentralizados, y lo evidencié cuando fui director del CPL Cotopaxi, porque no había agua, sin servicios básicos. Imagínense. Entonces, cuando usted tiene cámaras, circuitos cerradas de televisión en el siglo XXI, sin audio, y no homologadas al 911, y también esa responsabilidad le da al más pequeño, al Servicio Nacional de Atención. Entonces, algo está mal, pues hay que corregir. Pero, a ver, ¿hay un problema en la administración de los centros, en el control, o es que hay una mano que no quiere que las cosas mejoren, que no sabemos de dónde viene? No estoy acusando a nadie. Eso, Gisela. Y también fuimos de las voces que dijimos, se crearon las condiciones ideales para cosechar lo que estamos haciendo. Mire, más claro no puedo ser. Yo hablaba de las megacárceles antitécnicas, y hablaba de La Tacunga, Guayaquil y Cuenca. Cuenca, a 7 minutos del centro de la ciudad, con túneles desde los planos de la construcción de la cárcel. La Tacunga, sin comedores, sin agua, manejadas todas con cadenas y candados. Guayaquil al lado del río, o se hicieron a propósito. Y voy a concluir con los de los gobiernos autónomos descentralizados. En la Tacunga, un motel al lado de la cárcel, o es creado para eso mismo. Ahí está. Entonces yo le hablo del paraguas, comencé hablando del paraguas, discúlpeme que... permítame terminar la idea. Claro que sí. El ente rector, que es el organismo técnico, ahí está, el que regula, el que da las disposiciones. Ese es el que ya no hay. Cuando llegué a ser subdirector, con el paso de los tiempos, lo primero que hice, una de las acciones es, ¿dónde están los compromisos del organismo técnico? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué está pendiente? No hay, Gisela. No hay tampoco un seguimiento, entonces. Pero, por ejemplo, ¿dónde cree usted que está el filtro más vulnerable? Porque hay 3 filtros, ¿no? El más cercano a los reos, digamos, es el de los guías penitenciarios, ¿no es cierto? Es el que está en contacto, digamos, con los reos. Luego está la policía, que está en los accesos a los centros penitenciarios. Y está este tercer filtro que se incorporó ya permanentemente luego de las masacres y de los estados de excepción, e incluso de las reformas que se hicieron, que es de los militares, que los militares están en el perímetro exterior de las cárceles. ¿Cuál es el filtro que más vulnerabilidades tiene? Con el dolor del alma, Gisela, los números son los que explican muchísimo mejor. ¿Cuántas fugas ha habido? ¿Cuántos PPL se han fugado? Desde que está la presencia de la fuerza pública sola no va a poder con esto. Y lo dije hace 5 años.
y el tiempo me sigue dando la razón y me va a seguir dando la razón. Esto tiene que ser una solución integral, no disuasiva. Por eso hablo del organismo técnico. ¿Por qué? Porque usted me habla de los guías penitenciarios, correcto. El COESCOP tiene grandes errores. Le habla de una formación. ¿Y dónde le dice algo de especialización, algo de perfeccionamiento? ¿Dónde está el plan de instrucción? Eso es lo que comenzó a trabajar, pues. Pero ¿dónde está la tecnología? ¿Dónde están los escáneres? Le hablé de los circuitos cerrados de televisión. No hay, Gisela. A ver, pero hoy se dice que se invierte más dinero, más personal, mayor tecnología y seguimos igual. Correcto, pero no se ha solucionado. ¿Dónde están los escáneres? Yo no he sabido que los escáneres han sido solucionados. Yo no he sabido que ya tiene el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria ya un plan de carrera Pero usted que conoce el movimiento interno, porque hay varios expertos ya me han dicho, primero, lo más sencillo es quitarles el internet a los reos. Pero todavía encontramos celulares, con conexión a internet, todavía seguimos viendo que reos desde adentro empiezan a organizar secuestros y extorsiones hacia afuera, seguimos viendo ese tipo de cosas. Entonces eso quiere decir que todavía los reos tienen conexión con el exterior, que es lo más fácil, según me dicen los expertos. Lo más sencillo es inhibir la señal de celular, pero lo que hemos dicho siempre los periodistas es que cuando queremos hacer un enlace en vivo desde el exterior de una de las cárceles, el inhibidor nos afecta a nosotros para nuestra señal, a los periodistas, pero no les afecta a los internos que están adentro, les afecta a las viviendas que están en los alrededores. O sea, enfocar el inhibidor celular hacia donde se quiere es lo más sencillo, según me dicen los expertos. ¿Dónde cree usted que está esa mano que no permite que las cosas se hagan como se tienen que hacer? Gisela, por favor, voy a repetir. Le dan la responsabilidad al más pequeño, al SNAI, y ese sistema está colapsado. El Estado ecuatoriano, a través del ente regulador, que es del organismo técnico, donde también tiene que ir ese ministerio, cuando va a firmar con las operadoras, tiene que darle la responsabilidad en una cláusula de ese contrato que las operadoras sean las responsables de inhibir la señal, así como homologar el circuito cerrado de televisión con el 911. No puede usted ser juez y parte y darle también el control de las cámaras al mismo SNAI, porque ahí se daña muchísimo más el sistema, y ya está evidenciado eso. Todo eso, años lo venimos diciendo. Ahora, invítele, por favor, Gisela, invítele a usted al ministro de esa cartera e indíquele por qué es tan difícil en el contrato que van a firmar con las grandes operadoras poner una cláusula y decir que ellos sean los responsables de inhibir la señal en todas las fronteras de las cárceles del Ecuador. No es tan difícil, considero yo. ¿Por qué no se lo hace? Por eso, porque hay intereses. ¿Eso se hace normalmente en otros países? Se ha infiltrado en todas las instituciones y organizaciones del Estado. ¿Ese es el sistema que utilizan? ¿Hacer que la responsabilidad sea de las empresas privadas que dan ese servicio? ¿Eso es normalmente en otros países? Es que tenemos que encontrar una solución. La solución no es darle la responsabilidad al más pequeño. Y no ha funcionado. No está dándonos la seguridad que lo que usted dice, pues desde ahí están dirigiendo los grandes delitos, los secuestros, las extorsiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pero qué culpa tiene la empresa privada? Ellos brindan un servicio y ese servicio lo contratan, yo me imagino, en el caso de, por ejemplo, el internet que hay en las cárceles está contratado por el SNAI que las administra. Entonces, es justamente, y no por echar la culpa al más débil, es que es el administrador de las cárceles el que hace, me imagino yo, ese tipo de contratos, ¿no? Para justamente hacer sus trabajos, que tendrán ellos también que usar tecnología para el control, para tantos temas que se debe utilizar la tecnología dentro de la administración de las cárceles, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la empresa privada brinda un servicio que contratan? Que ellos dentro de la cárcel lo mal utilicen, eso ya es otra cosa. Tenemos el eje de educación, que está regulado a través del Ministerio de Educación. Lo que el SNAI tiene es representantes de cada uno de esos ministerios, ¿no es cierto? También hemos propuesto de que se regrese el eje de educativo a lo que éramos tiempo atrás, bibliotecas físicas, y que se estudie con libros físicos. ¿Por qué no nos escuchan también eso? Hay diferentes soluciones. Pues si no quieren el plan A, hay un plan B. El plan B es este. Bueno, eso sí, lo lógico sería que les escuchen, ¿no? Libros físicos.
A quienes ya han estado ahí, han pasado por ese proceso de conocer cómo se manejan las cosas al interior de las cárceles. Lo lógico es que se haga un comité de expertos para ver cuáles son las mejores opciones. Pero ahora, ¿qué opina usted sobre todo el equipamiento que está dando hoy por hoy el gobierno a la Policía Nacional, que también me imagino ayudará para el control de las cárceles, ¿no? ¿Cree que es un buen paso? Porque otro problema era ese. Está hablando de la entrega de los fusiles, de los vehículos blindados. Así es. Por supuesto, el nivel de riesgo es altísimo en el país. Usted ya no puede estar tranquila en una iglesia, no puede estar tranquila en un restaurante, no puede estar tranquila en el traslado de una ciudad a otra, no puede estar tranquila en una reunión deportiva, en una reunión social. Eso es los niveles de inseguridad. Mire, es tan crítico nuestro nivel de seguridad que 5 ciudades del Ecuador están en el top 10 de las ciudades más peligrosas de la región. Y ahora que estamos en modo olímpico, tenemos la medalla de oro con Durán y la medalla de bronce con Manta. Mire lo grave, y quinta está Guayaquil, y los números siguen creciendo. Las muertes violentas ni siquiera se ha contenido. Peor disminuye la disminución, ni hay una contención. Y vamos a llegar al nivel crítico de las muertes violentas superior a lo que pasó en el 2022. En el 2023 fue 8,000, en el 2022 fue 4,400. Ahora vamos a llegar a las 5,000 muertes violentas este año. La incautación de la droga, vamos a llegar a las 250 toneladas. Las extorsiones, 150% más. El secuestro, 50% más. Mire el diagnóstico de seguridad que le estamos dando. Ahora, ya se creó el conflicto armado interno. Les damos un estatus a los terroristas. Lo que usted dice, Gisela, muy bien, invítenos a los que conocemos y hemos vivido el sistema. No nos han contado, lo hemos vivido. Mire lo grave, los terroristas, usted le da un estatus. Y lo que siempre hemos combatido cuando llegamos, y nos ha pasado lo que nos ha pasado por clasificar, por cumplir la norma. Usted tiene que clasificar a los PPLs. Si usted le da un estatus de terrorista, ¿dónde le está ubicando a todos los que les decimos que son terroristas? ¿O estamos cayendo en el mismo error? Está sucediendo lo mismo que denunciamos hace años atrás. Usted tiene que cumplir una norma técnica. Pero es que nada de eso se puede lograr, Mario, mientras grupos de delincuencia organizada. Mientras el control total de las cárceles no esté en manos de las autoridades, nada de eso, ni la reorganización de los reos por peligrosidad, nada de eso se va a lograr, ni la clasificación, ni tampoco el hecho de que se sigan fugando, porque si no tenemos el control total, eso no se va a lograr. Peor una rehabilitación. Pero hay que empezar a hacer, pues, Gisela. Así es. A ver, los números son los siguientes. Cuando uno está en un CPL de director y pasa a ser un ejemplo para las cárceles de Latinoamérica, por lo menos la han de invitar a decir, oiga, ¿a qué virgencita se acomodó usted? ¿Qué es lo que hizo para tener esos estándares? Cuando fue subdirector del SNAI, ahí mismo se le dijo, las muertes violentas dentro de las cárceles se han reducido en un 80%. Y es más, el hacinamiento se ha reducido a menos del 4%. Y se habló de los habeas corpus y se habló de las acciones de protección. ¿Usted cree, Gisela, que por lo menos nos han invitado a decir, oiga, cómo se hizo eso? ¿Y cuál cree que fue entonces el éxito de su administración, si es así? Por eso, yo le hablo desde el punto de la vivencia, de los números, porque también gracias al Estado ecuatoriano nos han capacitado en los indicadores. Y esos indicadores son los que están ahí, los que se muestran. Ahora, en esa misma presentación se decía, esto es lo que está pasando dentro de las cárceles. Preocúpense de las calles, porque en las calles se está disparando las muertes violentas. El tiempo me ha dado la razón. Mire a lo que llegamos el año pasado y mire lo que le estoy conversando, a qué niveles vamos a llegar de las muertes violentas este año. Más que el 2022 y un poquito menos que el 2023. Esperemos que se equivoque, esperemos que se equivoque. ¿Qué inversión extranjera va a venir? ¿Qué turismo va a venir? Así es. Mario, yo le agradezco muchísimo, se nos terminó el tiempo, pero espero volver a conversar con usted para analizar más profundamente este tema y sobre todo las acciones que se deberían tomar y como usted dice, pues son justamente quienes conocen de cerca lo que sucede en las cárceles porque ya lo vivieron, quienes deberían aportar a ese cambio. Le agradezco muchísimo. Siempre a la orden, Gisela, solamente permítame. Claro que sí. Este librito de economías criminales habla muchísimos temas muy importantes. Pongo a consideración de ustedes que los revisen, que lo lean.
Está agotado, lo hicimos a través de la Fundación Konrad Adenauer, pero está en Google, está. Léanlo, ahí habla de minería ilegal, ahí habla de tráfico de personas, de tráfico de armas. Lo tomaré en cuenta para hacer un buen análisis. Le agradezco muchísimo, Mario. Gracias, siempre a la orden. Buenas tardes. Una buena tarde. Nos acompañó Mario Carrillo, ex subdirector del SNAI. Notimundo a la carta.